está con nosotros. Doctora Alicia Eugenia, bienvenida. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Buenos días. No sé si tenemos problemas de conexión. Ya está bien. Al comienzo okay. no había nada, pero ahora sí la escucho perfecto. ¿Cómo está, doctora Alicia? Bien, Luis Guillermo, muy bien, muchas gracias. Doctora Alicia, la hemos invitado para el análisis, para la reflexión de lo que está pasando en nuestro país con el actual gobierno del presidente Gustavo Petro y demás. Desde su experiencia, hablemos del hecho que hoy capta la atención de los colombianos y la comunidad internacional. La presencia del presidente de la República, Gustavo Petro, en Cuba, el acercamiento con el ELN, la firma de un cese al fuego por espacio de 6 meses, su análisis y las repercusiones de este hecho. Pues yo no soy experta ni mucho menos en cuestiones de paz. Ahora lo que tengo que hacer experta es en cuestiones de guerra y tampoco lo soy. Creo que hubo una columna excepcionalmente buena ayer de Pedro Medellín en el periódico El Tiempo, donde explicaba cómo Petro iba a terminar haciéndose un autogolpe si seguía entregándole, creo que iba la cuenta en 392 municipios, unos a las disidencias, otros a los helenos, otros al Clan del Golfo, y yo no veo el camino que se está siguiendo que nos conduzca a un buen puerto. Ojalá eso nos lleve y creo que al paso que va el presidente, pues está gestándose él mismo un autogolpe y termina quedándose sin territorio para gobernar y les entrega a los grupos armados ilegales de toda naturaleza los distintos espacios del territorio nacional donde controlan elecciones, votaciones, carnetizan. El gobernador de Antioquia el lunes en posiblemente la reunión más importante que se podía tener en seguridad con las instituciones legales, no llega ningún miembro del gobierno del nivel que se quería. El ministro del Interior escondido, quién sabe dónde, diciendo que estaba atrasado y que lo recibieran por Zoom. Entonces uno no ve gobierno, uno ve un inmenso desgobierno en estos últimos 10 meses, un caos total. No se nombran los viceministros que votaron hace 3 meses. Las direcciones en el Ministerio de Defensa están vacías. Hay encargos en el Ministerio de Cultura. Aquí nadie está gobernando, aquí nadie sabe gobernar. Eso es un desastre, eso es un caos. Y otra cosa muy interesante que está pasando es que a medida que el presidente se debilita, hay indicadores económicos que se fortalecen. Entonces se debilita Petro, entonces baja el dólar. Y entonces sale el gobierno a decir, fíjese que el dólar está bajando y no se da cuenta que los análisis internacionales dicen hay una bajada del dólar que se explica por la misma debilidad del dólar, pero la mayor parte del fortalecimiento del peso, o sea, la disminución del dólar con respecto al peso, se debe a que ninguna de las reformas que está planteando Petro le van a pasar en el Congreso. Entonces, en la marcha, en un país de 50 millones de personas, donde salgan 20.000 personas a marchar y lo considere un éxito el gobierno, pues estamos mal. Entonces lo único que hace es decir, no me salen esas reformas, entonces vamos a proponer 2 reformas más. Esto es un desorden que yo jamás había vivido un nivel de desorden de esta naturaleza, ni siquiera con el proceso 8000. Porque en el proceso 8000, Samper nos mostró que tenía control sobre el Congreso y muy posiblemente tenía el ejército. Aquí nadie tiene control de la policía, nadie tiene control del ejército, nadie tiene control del Congreso. Digamos, esto es el caos.
Un día lo dije muy feo en su programa, la última vez que estuvimos, después de lo del escándalo de San Nicolás. Usted sabía que San Nicolás es el patrono de los ladrones, y así lo era en España cuando vino la conquista. Después del escándalo de Nicolás Petro, es como si no hubiera pasado nada. Y ese escándalo tenemos que saber que se dio por la misma época del escándalo de las maletas que nos tienen en este cuento de Benedetti, la Champions. Aquí todo es folclore. Yo no veo una cosa seria en ninguna parte. En ninguna parte. Sí. Denunciando que el señor comisionado, que el fiscal llegó a llamar rueda suelta, y tiene la peculiaridad de que el apellido de él es Rueda, y la semana pasada el fiscal Néstor Humberto Martínez mostrando 2 cartas donde lo tildan de militante casi que del ELN. Esto es un desorden, Luis Guillermo. Esto es pues preocupante simplemente. La gente no sabe hacer el trabajo para que lo nombran. La gente no se da cuenta que tiene una ministra de Minas que confunde hidrocarburos con carbohidratos, que se pone unos tenis y por la noche se pone un vestido elegante, decir yo también puedo ser una princesa, donde se nombra de jefe de gabinete a una niña, casi que niña, una mamá de 29 años que está tan emocionada y tan borracha de poder, que llega a decir en el tiempo, hace 2 meses, antes del enredo en que está metida, que ella sí quisiera ser presidente de la República. En el fondo, si lo dices porque cree que podía ser. Yo he oído de ministros de su propia boca, de ministros que nunca hablaron con el presidente directamente, sino que les tocaba hablar con Laura, gente grande, gente seria. Este país lo manejó durante 10 meses una muchacha de 29 años con unos enredos que tenía que manejar, que yo no sé, pues ella era capaz de manejar la agenda. Pero es que estamos en manos de gente, la ineptitud es grotesca. Ayer fue muy interesante oír a una persona que conoce un sector y que le estaba explicando a los colombianos, Juan Carlos Echeverry, por qué se había ganado una demanda importantísima, que vale casi que media reforma tributaria, en una denuncia sobre Reficar. Dice, lo ganó Reficar, es decir, lo ganó Colombia, y había una persona que sabía de lo que hablaba. Es que hace tanto rato uno no oye gente que sepa de lo que habla. Hay una que otra persona que todavía sabe de lo que habla en este gobierno, pero la mayoría de esos ministros desconocedores de los sectores, es una vergüenza. Sí. Pues yo no sé, en La Paz, ustedes leyeron, como yo leí, a Eduardo Pizarro León Gómez diciendo que eso no tenía norte, que no sabían para dónde iban, que nadie de la gente que estaba ahí sabía qué era lo que estaba haciendo. Doctora Alicia Eugenia. El problema fundamental en Colombia es desgobierno. Doctora Alicia Eugenia, en ese mapa de confusión que tienen muchos colombianos sobre lo que está pasando en este momento, ¿qué le falta al tema de Laura Sarabia y Armando Benedetti, que algunos pues consideran que es un tema mínimo, pero otra parte de la opinión pública piensa que obviamente es un tema muy fuerte, muy trascendente, con unas denuncias conocidas en unos audios o con unas alertas como dineros non santos en una campaña para llegar a la presidencia? ¿Quiénes tienen que hablar? ¿Quiénes faltan por salir ante la opinión pública para darle claridad a esa situación tan delicada? Primero, la verdad, pues, Guillermo, nosotros no podemos dejar que eso quede como lo estás planteando, que unos creen que sí, que otros creen que no, que primero hay que ir a los hechos. El proceso 8000, con hechos, la comisión de acusaciones que la controlaba Samper, el Congreso, lo absolvió, y el hecho de la absolución fue lo que llevó a Alfonso Valdivieso a renunciar a la fiscalía y por error de cálculo lanzarse a la presidencia. Pero Alfonso, cuando fue fiscal general de la Nación y tuvo la capacidad de armar una denuncia fuerte y se la mandó a la comisión de acusaciones,
tenía todos los hechos probados, estaban los estaban las personas, estaban los testigos. Hoy aquí necesitamos que se sepa exactamente cuántas maletas, cuántas veces, quién las mandó, quién las recogió, quién las repartió y a quiénes se las repartió. Pues ahí todavía, mire, nosotros estamos comenzando lo de las maletas de Laura Sarabia. Y la primera que tiene que hablar es la única que no ha hablado, que es Laura Sarabia, que dicen esa pobre mujer que el lunes se desmayó en Palacio. ¿Quién sabe por qué? No tengo ni idea, pero lo que dicen es la presión que esa... No sé, es que a veces decirle niña es como, no debe ser, decirle mujer es tan flaquita y tan chiquita que uno dice, bueno, agallas tenía la señora Sarabia para aguantar, para hacerse, digamos, al trabajo que se dio, para creer que tenía la fuerza que tenía, y a ella, no sé, ella estudió en la Universidad Nueva Granada, después hizo una maestría con Armando Benedetti como de 7 años, de cómo se manejaban, y después un doctorado, 10 meses de presidente de la República. Entonces, ahí hay cosas, esa niña, esa mujer, esa señora, tiene que hablar, ¿ve? Ella tiene que hablar y tiene que contar. $7,000 caben en una billetera. Yo no sé cuántos millones de dólares caben en una maleta. ¿Quién sabe si fue un maletín, si fue una maleta, si la plata venía en dólares, si la plata venía en pesos? Eso hay que aclararlo y la gente no puede seguir con eufemismos. Lo que aquí pasó, lo que aquí ha pasado ha sido muy grave. El primer día de este año, cuando hablábamos lo de Nicolás Petro, yo le decía a usted, esto es muy grave y en Colombia los hijos han tumbado presidentes. El primer momento en que a Petro se le acabó la gobernabilidad, o a Laura Sarabia se le acabó la gobernabilidad, y a Prada se le hundió su posibilidad de ser ministro del Interior, fue el día que Vicky Dávila sacó a la señora Day Vázquez a contar lo que había pasado en la costa atlántica. Con las declaraciones de Benedetti dice, cuando yo y a Vicky... Yo me vine de Venezuela porque él se venía de Venezuela cuando quería, esto es folclore. Me fui para Cartagena y entendí cositas. Entonces, aquí hay muchas cosas que están insinuadas, pero por el hecho de estar insinuadas, no quiere decir que no tengamos la obligación los colombianos de exigirle a este gobierno que tanto Petro como Laura y como Benedetti cuenten qué es lo que ha estado pasando en una campaña absolutamente cuestionada, en una primera vuelta absolutamente cuestionado el paso de la primera a la segunda vuelta, y todo el mundo callado, y todo el mundo tranquilo, y como aquí todos los días hay un problema distinto, el problema más grande que efectivamente ha presentado es el de las famosas maletas. Que no sabemos cuántas son, que no sabemos quién las mandó. Es que eso no es solamente ficción. Y yo no creo que cuando Leiva dice que Benedetti es un drogadicto, ¿será que quién lo volvió drogadicto si él no era drogadicto, como siempre lo ha dicho Benedetti? Benedetti efectivamente ha estado ¿cómo se llama? Todo el mundo sabe que Benedetti ha tratado de curarse sus adicciones. ¿Leiva no lo sabía? Es vergonzoso las declaraciones que dan. Usted oyó a Álvaro Leiva diciendo que Benedetti era un drogadicto, como si se hubiera vuelto drogadicto en Caracas. Por favor. Sí. Por favor. Doctora. Es que aquí nadie responde, Luis Guillermo. Sí, doctora Alicia Eugenia, este escándalo al que todavía le falta mucha claridad, obviamente, como usted lo acaba de reflexionar, ¿de qué manera impacta las elecciones regionales de este año, cuando tenemos situaciones difíciles de orden público, cuando hay amenazas para los políticos poder desarrollar en las regiones su proselitismo y demás? Este escándalo no ha aclarado de qué manera cree usted va a impactar este año electoral. Es que hay que esperar cuáles van a ser los escándalos del año electoral, porque si usted le cree total o parcialmente a lo que usted oye en la calle,
Y si usted le cree total o parcialmente a lo que dicen las encuestas, la gente está aburrida de los escándalos, de la ineptitud de la capacidad de gobernar, de la mínima gobernanza que está mostrando el gobierno nacional, y de verdad van a querer un cambio del cambio retrógrado que nos están ofreciendo, que el cambio que nos está ofreciendo el gobierno nacional es parálisis, decrecimiento, nombramiento de personas que no están capacitadas para ejercer los cargos, y la gente dice, Colombia nunca había estado tan mal. Que nos van a ayudar algunos elementos, digamos, de la economía nacional. Subió el petróleo, pues ha subido, vienen unos ingresos, digamos, adicionales, la inflación va a parar por el contexto mundial, el dólar va a bajar porque no le va a pasar nada a Petro en el Congreso. Entonces, si uno cree en las encuestas, las elecciones regionales van a ir en contra del gobierno nacional. Sin embargo, si tienen a los señores mordiscos y esas cosas que uno ni sabe, aquí solamente dan noticias con alias. Entonces, si esa gente va a seguir presionando, como se lo oí de viva voz al gobernador Aníbal Gaviria el lunes y en las semanas anteriores, diciendo las disidencias no solo están carnetizando, sino que están diciendo por quién hay que votar en octubre. Entonces, digamos, si se fueran a dar unas elecciones tranquilas con un registrador confiable, que no es este señor Vega, no lo es, pues lo lógico sería que ese 26% de aceptación que tenía el presidente Petro en las encuestas antes del escándalo de las maletas de la señora Laura Sarabia, si eso fuera así, pues debería perder todas las grandes ciudades y todo el territorio nacional. Pero es que nosotros no sabemos cuál va a ser la participación de los mordiscos. No sabemos. No sabemos cuál va a ser la participación de los señores, del señor registrador, que no le da confianza a nadie. Es raro lo que estamos viviendo. Y lo que pase, en principio, si usted oye lo que dice la gente, esta cuestión, Bogotá está también cansada de la ineficiencia que ha mostrado la alcaldesa López. Medellín está harto de las mentiras de Quintero. Cali está vuelto nada después del paro del 19 y de la robadera de las empresas públicas de Cali. Entonces, la situación, mejor dicho, si uno oye a la gente, toda esa gente debería irse, y como que durante este año nos han vacunado sobre cambios populistas demagógicos. Pero es que quien cuenta es el que elige. Sí. Algo final, doctora Alicia Eugenia, agradeciendo su presencia en esta mañana de contextualización, de análisis de los temas nacionales. El papel de la prensa en este momento, ¿cómo lo observa usted? Hay un fuerte encuentro entre el presidente y los medios de comunicación. Descalifica el presidente reiteradamente el papel de los medios y de la prensa en general. ¿Usted cómo ve eso? Eso es una farsa internacional igualitica. Antier oía a ese tipo, a ese español, el Pablo Iglesias, diciendo que Vicky Dávila estaba haciendo casi que el golpe a Petro. Entonces uno decía, pero este tipo, ¿qué hace metiéndose aquí cuando está perdiendo su partido político en España, el Podemos? Se desapareció del mapa político, pero la izquierda internacional tratando de convencer a la opinión pública de que quieren darle golpes blandos a quienes violan la ley y son de izquierda. Eso no, yo conozco al viejo Jim Sharp, el que se inventó el cuento, el gringo. Esos cuenticos de que son golpes blandos todas aquellas acciones legales y jurídicas que están tratando de proteger el sistema institucional cuando un presidente o un funcionario de izquierda viola la ley. Eso no es golpe blando, eso es violación de la ley. Violarse los topes electorales, como parece que lo hicieron
es violar la ley. Si les prueban que quién sabe, porque el Consejo Nacional Electoral tiene demasiada fuerza el pacto histórico, pero si prueban eso, ¿en qué quedamos, Luis Guillermo? Si prueban que de verdad esos 15.000 millones de los que habla Benedetti entraron ilegalmente, si se prueban que los 1.000 millones que le dieron a Nicolás se embolsilló 600, eso es pura paja, que los medios están en contra del presidente. Cuando no pueden comprar medios, porque ellos también tienen medios a favor, que con pauta los tranquilizan y los ponen más a su favor. Pero que Vicky Dávila no esté haciendo un trabajo excepcional, así a algunos de nosotros no nos guste la personalidad de Vicky. Por favor, Vicky ha denunciado cosas demasiado importantes. Es que a Vicky la botaron de una emisora cuando denunció lo de la comunidad del Anillo, y eso se probó que era como decía Vicky. Vicky, uno puede quererla o no quererla. Vicky puso a Semana donde está ahorita por encima de cualquier otro medio colombiano. ¿Eso es estar en contra del presidente o eso es hacer un periodismo serio? ¿En serio? Aquí hay todavía periodistas serios. Sí. No todos. Yo quiero recordar, doctora Alicia Eugenia, que lo de centros poblados en el gobierno anterior se conoció gracias también a la prensa. A una colega de la W. Obvio. Se conoció en ese gobierno, que es un gobierno distinto al de ahora. Pero la prensa siempre ha jugado un papel fundamental en el tema de investigar y denunciar. Y eso de centros poblados, pues tiene, usted ya sabe, 70.000 millones de pesos que no aparecen. Pero igual, digamos, donde no se tuviera prensa, ¿en dónde estábamos? Como yo trataba de decir, nosotros no somos Venezuela, pero si no nos cuidamos, para allá vamos. Mejor dicho, esa cosa de que el presidente todos los días salga a pelear con los medios, por favor, no sé, yo a veces me da vergüenza como estar en una cosa tan folclórica. Ese cuento, esa manifestación, antier, que una tarima en la Plaza de Bolívar por si la llenaban, que una tarima en una esquina por si nos tomaban fotos donde se viera más grande, porque el ancho de la carrera séptima no alcanzan a ser 15 metros, mientras que el ancho de la Plaza de Bolívar son más de 100 metros, y entonces como para que la gente crea que hay más gente de la que hay, que hubieran llegado con 20.000. ¿Qué son 20.000 personas en la Plaza de Bolívar cuando 50 millones de colombianos quieren un buen gobierno? 20.000 personas no son nada. ¿Qué son 20.000 personas cuando esas marchas las convocaron las centrales obreras, que un muchacho de apellido, de nombre Juan Manuel Santos, que no es el presidente, decía, Gloria Inés Ramírez, ministra de Trabajo, ella sí sabe trabajar. Dicen la gente que la conoce, yo no la conozco, le ha dado 660.000 millones de pesos en contratos a las centrales obreras. Entonces uno dice, ellos están dedicados a repartir cosas y se les olvida que gobernar es más que eso. No han nombrado ministro de Cultura, no han nombrado 5 viceministros, no han nombrado directores de los ministerios. Ayer estaba el rumor, que yo lo leí en 3 medios de comunicación serios, de que la señora viceministra y la ministra la iban a cambiar. Parece que es que hubo un rumor de que no habían salido, no estaban bien comprometidos con el gobierno. Hombre, ¿qué es esto? Es posible que en un mes, en 2 meses salga, y entonces en 6 meses tenemos 3 ministros de educación. ¿A qué estamos jugando? Yo no sé. Yo sí hubiera querido que este gobierno le hubiera ido mejor de lo que veo que le está yendo, porque Colombia le está yendo muy mal. Usted está acabando con instituciones, usted está acabando con credibilidad. Usted debe tener gente que sepa responder por lo que le ponen a manejar. Muy impresionante ayer oír a Juan Carlos Echeverri explicando clarito cuál era la posición de Ecopetrol y por qué se han ganado un laudo arbitral que le representaba a Ecopetrol $1.500 millones a favor de Colombia. Y dentro de poquito salen a decir que los resultados de Ecopetrol son muy buenos por Roa. Opito, Roa, más bien vaya a mirar cómo manejó lo de las campañas y cómo se manejan las personas cercanas a él que trabajan con el gobierno. No, por favor.
Seamos serios. Yo sí quisiera que tuviéramos un país, pero no. Estamos lejos de obtener un país más serio. Doctora Alicia Eugenia Silva, muchas gracias por sus reflexiones que nos ayudan a contextualizar. El oyente finalmente se toma su propia opinión. Escuchamos todas las vertientes y todos los análisis en la medida en que podemos. Es usted muy amable, siempre bienvenida, doctora Alicia Eugenia. Un buen fin de semana. Lo mismo, Luis Guillermo. Que estén bien todos en Troya y los oyentes también. Bye, bye. Un abrazo, bye bye.